Sí. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces el grupo azul oscuro hoy va a empezar con la presentación. Creo que ya es un tiempo más que suficiente para esperar. Así que pueden empezar la clase para ustedes, muchachos. Buenos días. Vamos a iniciar con unas pausas activas. Entonces, por favor, todos con la cámara encendida. Gracias. Vamos a empezar estirando hacia arriba. Vamos a llevar los brazos hacia atrás de la cabeza. Al frente. Hacia abajo. Estiren lo que más puedan. Vamos a cogernos así, estirando los brazos hacia los lados, por favor. Vamos con el otro. Faltan varias cámaras encendidas. Vamos con la cabeza. Hacia el otro lado. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Entonces ahora les voy a pedir el favor que apaguemos cámaras para que no nos interfiera el internet acá. Gracias. Entonces, el grupo, vamos a exponer el sistema nervioso. El grupo está conformado por Claudia Morales, Lina Sandoval, Nicolás Nieto, Niver Lizarazo, Brian Aguilera, Dayana Reyes, Michelle Vargas, Zuli Mejía, Lorena Larrete, Karen Areiza y Paula Cifuentes. No tiene sonido. No se escucha. Entonces vamos a... ¿Qué pasó? Cuando compartes, acuérdate que abajo tiene un cuadrito para compartir con sonido. Regálenos un segundito. Recibimos para generar una reacción. ¿Sabías que eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo. Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso, y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen, ¿cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos escribir. Regálenos un segundo, porfa. ¿Sabías que eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo.
Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso, y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen, ¿cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos escribirla en nuestras carpetas. Muy bien. Es decir, que hay órganos que reciben esa información llamados órganos sensoriales, que la envían al cerebro. Y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro, y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son movidos de manera consciente. ¿A alguien se le ocurre algún músculo que no sea controlado de manera consciente? ¿El corazón? Bien, el corazón se regula inconscientemente, al igual que los músculos de las vísceras y las glándulas. Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, es el que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Ahora nuestros compañeros van a exponer qué es el sistema nervioso y su función. El sistema nervioso es un complejo de conjuntos de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones activas de nuestros órganos y organismos en general, es decir, maneja todo nuestro cuerpo. Las funciones del sistema. Como funciones podemos encontrar coordinación general, detectar y transmisión de informaciones que al transmitir los nerviosos son señales eléctricas que viajan de neurona en neurona. Desde nuestro sistema nervioso podemos dar cuenta de que nuestra posición, de cómo tenemos nuestra posición, si estamos sentados, si tenemos hambre, cómo están como nuestros organismos o nuestros órganos internos. También se conoce como sistema clínico. La importancia que estos impulsos nerviosos tienen de funciones vitales como la alimentación, el deseo sexual, el perseguir las metas, dormir hasta reconocer cuando hay un peligro. Y el sistema nervioso está implicado en aspectos psicológicos de nuestra manera de. Bueno, aquí vemos entonces que el sistema nervioso tiene principalmente tres funciones, que es la sensitiva, la integradora y la motora. La sensitiva percibe los cambios, estímulos internos y externos con los receptores u órganos respectivos. La integradora analiza la información recibida y toma decisiones que afectan la conducta y el estímulo. Y la parte motora produce contracciones musculares para el movimiento. Esta es la estructura del sistema nervioso. Entonces va desde el cerebro, baja por la médula espinal, encontramos los nervios torácicos, cervicales, nervios lumbares, nervios sacros, nervios radial, nervio cubital, nervio tibial y nervio plantar medio. Aquí vemos que el sistema nervioso está agrupado principalmente por dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estos a su vez pues se dividen en diferentes estructuras que son el sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula,
como principales. Y en el sistema nervioso periférico se dividen en el sistema somático y el sistema autónomo, que a su vez el sistema autónomo se divide en dos, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Su principal función, entonces ya la vamos a ver. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. Entonces, como lo vimos anteriormente en el video, tenemos el sistema nervioso central. Este sistema, como lo dijo mi compañera anteriormente y como lo vimos en el video, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Estas están protegidas por unas envolturas óseas, como lo vemos ahí en la imagen, y que son el cráneo y la médula espinal. Siguiente, por favor. El sistema nervioso está constituido por 7 partes, que son la corteza cerebral, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, el hipocampo y sistema límbico, el hipotálamo y el tálamo y núcleos grises. Cada una de estas tiene su función. Entonces, en la corteza cerebral podemos ver la percepción sensorial, que son la sensación de lo que nos muestra nuestros sentidos. Tenemos el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. En el cerebelo tenemos el centro de coordinación. Esta parte integra la información que perciben nuestros sentidos y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. En el tronco encefálico tenemos que esta controla las funciones vitales como el latido cardíaco, la respiración, el sueño, también vigila los núcleos nerviosos de los sentidos y los movimientos de la cabeza y del cuello. En la médula espinal encontramos que comunica el cerebelo y los nervios periféricos. Estos conducen las sensaciones al cerebro y llevan los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. En el hipocampo y sistema límbico tenemos que se da principalmente de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico y el límbico se da principalmente. Y tiene el principal rector de las emociones. El tálamo y el núcleo grises están intermedio entre la corteza y el tronco cerebral, ahí como se muestra con su línea, y es el control del movimiento y del tono. El hipotálamo controla y supervisa la ingesta, temperatura y la defensa y la sexualidad. Tenemos el encéfalo que hace parte del sistema nervioso central, que esta protege la cavidad craneal, que está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebelo controla los actos voluntarios y el habla. El cerebelo es el encargado de controlar los movimientos y el equilibrio, y el bulbo raquídeo controla los órganos.
Ahora vamos a explorar el cerebro y sus funciones. El cerebro y sus funciones están compuestos por 6. Tenemos lóbulo frontal, que es el que incluye el área motora primaria que controla todos los movimientos voluntarios, además relaciona con las capacidades de planificar la inteligencia y la personalidad de cada persona. Tenemos el lóbulo parietal, incluye el área sensitiva primaria, la cual recibe la información táctil de todo el cuerpo y en otras interviene en la sensación del equilibrio. Tenemos el lóbulo occipital que integra la información para así poder vivir cada ser humano. Tenemos el área de Broca, área que motora en el lóbulo frontal izquierdo que controla todos los movimientos relacionados con el habla. Tenemos el lóbulo temporal, que es el que integra todas las sensaciones auditivas, como son la memoria y las emociones. Un ejemplo es reconocer las cosas. Y tenemos el área de Wernicke, área de asociación de hemisferios izquierdos relacionado con la comprensión del lenguaje o las acciones que conectan con el área de la Broca. Lo acompañado del se le decir últimamente y no se puede dividir en 3 partes, que es un lobo posterior y flocumulador. Se lo junta a los ganglios basales, ya que su función es el procesamiento y motor. Lina, si quieres esperarnos un segundo, es que no se te está escuchando bien, se te escucha entrecortado. Sí, es que estoy con el computador medio dañado. Regálanos un segundo, por favor. Entonces, nuestro compañero Niver nos va a colaborar. El cerebelo se relaciona con el cerebro, receptores sensoriales y la médula espinal. Ocupa la mayor parte de la fosa craneal posterior, detrás del troncoencéfalo y del cuarto ventrículo. Ocupa el 10% del volumen del cerebro, pero contiene el 50% del número total de las neuronas. Está separado del cerebro por la tienda del cerebelo, repliegue de la duramente, pared superior y la fosa cerebelosa del hueso occipital inferior. La duramente es como un pliegue que cubre todo, como todo el cerebro por decirlo así. ¿Pasa? El bulbo raquídeo. Sus funciones... perdón, sí. No te preocupes. Bueno, el bulbo raquídeo y sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También se controlan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. La médula espinal va desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar de la columna vertebral. Su función principal es mantener el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Sigo. El sistema nervioso periférico son todas las partes del sistema nervioso que no pertenecen al sistema nervioso central. Es decir, lo que está fuera del encéfalo y de la médula espinal. Este está formado por los nervios que conectan a la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos,
con el cerebro, que yo creo que los han escuchado, que son los pares craneales. También los nervios que se conectan con la médula espinal, con el resto del organismo, incluidos 31 pares de nervios espinales y más de 100.000 millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo. ¿Vale? ¿Qué es un ganglio nervioso? Es la aglomeración de somas o cuerpos neuronales que se localizan en el sistema nervioso autónomo. Se encargan principalmente de conectar al sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Un nervio es el conjunto de fibras de un tipo en particular que conduce impulsos entre el sistema nervioso central y las distintas partes del cuerpo. Este conjunto tiene la forma de un cordón blanquecino y la capacidad ay, no, pasa. No, atrás, digo eso. La siguiente. ¿Dónde están los pares craneales? Eso es. Los nervios craneales están compuestos por 12 nervios y son aquellos encargados de transmitir la información motora y sensorial. Los nervios espinales son 31 pares de nervios que se responsabilizan de transmitir señales sensoriales como el tacto o el del olor. El de dolor, desde el tronco y las 4 extremidades del sistema nervioso central. Se encuentran las 8 pares nerviosos centrales cervical, 12 pares nervios de torácica, 3 pares lumbar y 5 pares de nervios sacro. Autónomo o neurovegetativo. El somático es el que se va a encargar de recibir la información de los órganos de los sentidos y también va a regular la actividad del músculo esquelético. Este sistema es voluntario. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo se encarga de controlar los órganos viscerales, como el músculo cardíaco, el liso, los procesos metabólicos, y este sistema es involuntario. A su vez, este se va a dividir en simpático y parasimpático. El simpático es aquel que se encarga de las respuestas de lucha y huida, ya que nos permite reaccionar ante situaciones de estrés. Aquí incluyen cambios como el aumento de presión, el aumento de la frecuencia respiratoria, sudor o la dilatación de las pupilas. El neurotransmisor que actúa aquí es la noradrenalina, y se va a liberar el estímulo desde la parte torácica y lumbar. Después está el parasimpático, que se encarga de mantener el estado de reposo y también el de la digestión. Cuando este actúa, nuestro corazón y la respiración son más lentos, aumenta la actividad intestinal y baja la presión. En este funciona la acetilcolina y las señales se originan en el cráneo y en la región sacra. Estos sistemas tienen efectos contrarios, pero cada uno cumple su función para mantenernos vivos y alertas ante cualquier situación que nos presenten. Es decir, estos mantienen homeostasis. Bueno, buenos días. Yo voy a exponerle el sistema somático nervioso. El sistema somático nervioso es un sistema nervioso que se encarga de recibir los impulsos del medio ambiente a los órganos internos, codifica la información y produce una respuesta adecuada a través de los órganos efectores. El sistema nervioso somático se clasifica desde un punto de vista anatómico o fisiológico, ya que pues viene del medio ambiente a los órganos internos.
Desde el aspecto anatómico estructural se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso somático pues está formado por unas neuronas sensitivas, que son las de la sensación de dolor. Y también se ubican los receptores sensoriales en la cabeza, en la superficie, en lo corporal, en las extremidades. Ya. Da inervación sensitiva y motora a todas las partes, como ya lo dije, pero excepto las vísceras, los músculos lisos y las glándulas. Eso no va más como los órganos, sino más, pues como ya dije, lo del dolor, lo sensitivo. El sistema somático sensitivo es el olor y la temperatura, y el motor son los músculos esqueléticos, que todo es voluntario. Chicos, está formado por un conjunto de neuronas. No, devuélvelo por favor. Ya. Las neuronas sensoriales, pues la relación con los sentidos y la percepción, y las motoras, que está relacionada con el movimiento, que son los músculos y las extremidades. Bueno, el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias de las vísceras, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas, entre otras. Se subdivide clasificadamente en dos subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo cumple un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis fisiológica. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente, o sea, es decir, que transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. La mayoría de las acciones que controla son involuntarias, aunque algunas, como la respiración, actúan junto con acciones conscientes. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, acá podemos ver las partes del sistema, que viene siendo el iris, la glándula lagrimal, glándula salival, el corazón, el pulmón, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, el colon, la vejiga, la cadena ganglionar de simpático, la región lumbar, la región torácica, y listo. Bueno, buenos días, yo soy Dayana Reyes. A mí me toca exponer el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es cuando hay situaciones que nos asustan, nuestro cuerpo reacciona mediante el sistema nervioso simpático, alterando diferentes partes de nuestro organismo. Es de una de las ramas del sistema autónomo, controla las reacciones y reflejos viscerales. Con este sistema es autónomo y está compuesto por dos más, el sistema parasimpático y el sistema entérico. El sistema simpático tiene como principal función la de reparar el organismo para responder con extrema velocidad a cualquier situación como de peligro, si se puede decir así. De esta manera genera procesos que consumen grandes cantidades de energía. Las principales funciones se hallan en la aceleración de las funciones del organismo. Provoca midriasis o dilatación pupilar. Esto permite mayor capacidad visual en zonas oscuras. También afecta la circulación cardiovascular, ya que aumenta la frecuencia cardíaca, porque pues es una reacción de cuando nos asustan o tenemos que actuar rápido, entonces por eso. Y produce la dilatación pulmonar, y es cuando el sistema simpático actúa y los pulmones inician un proceso de broncodilatación,
que es para con el fin de capturar una mayor cantidad de oxígeno. El sistema nervioso parasimpático es el que controla nuestras funciones o actos involuntarios. Los nervios que lo integran nacen en el encéfalo, formando parte de los nervios craneales, oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. En la médula espinal se encuentra a niveles de las raíces sacras. Tiene dos tipos de neuronas en ese sistema, que es la neurona central o pregangliolares y las neuronas periféricas o postganglionares. Perdón. La función principal del sistema nervioso parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo. Se hace el que va después del simpático. Cuando después se nos asustan, entonces el sistema parasimpático es el que empieza a calmar todo lo que produjo el simpático. Por tanto, la participación en la regulación del aparato cardiovascular, del aparato digestivo y del aparato genitourinario. Hay tejidos del hígado, del riñón y del páncreas y tiroides que reciben intervención parasimpática, los que sugiere que este sistema participa en la regulación metabólica. Ya puedes pasar. Vale. La neurona es una célula nerviosa procedente del neuroblasto. Sirven como puentes para conectar los receptores con los efectores mediante fibras nerviosas. Digamos, todo el sistema nervioso está compuesto por neuronas. Son millones de neuronas conectándose desde las sensoriales que vienen desde la piel, pasan por una sinapsis entre una neurona de la médula espinal que la lleva al tálamo, donde se procesa, pasa por una corteza motora y se devuelve por otra nerviosa, por otra célula, por otra neurona que la lleva al músculo motor. ¿Cómo funcionan? Las neuronas forman una extensa red en el cuerpo por donde circula el impulso nervioso en forma de mensaje químico y eléctrico. Pasa. Vale. Partes de la neurona. Voy a empezar por las dendritas. Bueno, para explicarlas como mejor, siento que les puedo explicar mejor. Las dendritas son las encargadas de recibir los neurotransmisores de las neuronas más cercanas. Estas llegan al... Bueno, hay diferentes tipos de neuronas, ya las vamos a ver ahorita, pero estas dendritas que reciben los neurotransmisores llegan al cuerpo, al soma, y el soma es el encargado de sintetizar estos neurotransmisores para luego enviar una respuesta por la acción central, que de nuevo envía una señal por medio de otra sinapsis a la siguiente neurona. Vale, leo las partes. El axón es una terminación larga, pudiendo tener de longitud hasta 1 metro. Eso es verdad. Digamos, la neurona es una célula, pues como todas las células, muy microscópica, pero el axón puede ser muy largo, como por ejemplo para estar por toda la médula espinal. Las dendritas son las terminaciones nerviosas. Soma o cuerpo, fundamentalmente lo conforman el núcleo, citoplasma, el nucleolo, el citoplasma y el núcleo. Paz. Vale, acá vemos los tipos de neuronas. Son la interneurona, neurona motora y neurona
y neurona sensorial. Bueno, pues yo les voy a hablar de las enfermedades del sistema nervioso. Encontramos la epilepsia, la encefalitis, la accidente cerebrovascular, esclerosis, pero pues también encontramos otras que son trastornos vasculares en el cerebro, como las malformaciones alternerviosas. Encontramos tumores benignos y malignos, como enfermedades degenerativas, incluso mal de Alzheimer, enfermedades de Parkinson, entre otras. Perdona, es que quería decir una cosa. Digamos, una enfermedad como la esclerosis, que son por culpa del sistema nervioso, se debe, por ejemplo, a que puedes ponerme las partes de la célula, de la neurona. Es acá. Digamos, la esclerosis se debe a que el axón va cubierto por una parte que se llama la vaina de mielina, y esta se encarga de asegurarse que los neurotransmisores o la información viaje a la velocidad adecuada, digamos, en este caso al nervio motor. Si hay una deficiencia en estas proteínas, en esta vaina de mielina, tarda más, pues mucho tiempo en enviar esta información. Por eso una enfermedad como la esclerosis. Ya, puede seguir. Bueno, y la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas. Son episodios de la actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento. La encefalitis, entonces, esta enfermedad es la irritación e hinchazón, inflamación del cerebro, casi siempre debido a infecciones por virus. La encefalitis es una enfermedad poco común que se presenta siempre en el primer año de vida y disminuye con la edad. Las personas muy jóvenes y los adultos mayores son los más propensos a presentar un caso grave. La encefalitis suele ser causada por virus. Muchos tipos de virus las pueden provocar. La exposición se puede suceder a través de inhalación de gotitas de la nariz, boca o garganta de las personas infectadas, alimentos o bebidas cotidianos, picaduras de mosquitos, garrapatos y otros insectos. Y el accidente cerebrovascular es cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se puede estallar y causar hemorragia. Esto genera un tumor y presenta, se presenta también un émbolo y viaja. Cuando esto se presenta, dependiendo en la zona del cerebro involucrado, el paciente puede sufrir parálisis, pérdida del habla o pérdida de la visión. Muchas gracias. Eso era nuestra exposición. Bien, muchachos. ¿Preguntas? Dime. Ahora vamos a compartir un crucigrama y lo vamos a enviar al chat para que por favor lo diligencien.
¿Me confirman si llegó, por favor? Sí, señora. Gracias. ¿Cómo vamos? Chicos. Ay, ¿se me fue? No, señora, te escuchamos. Ah, Estamos concentrados un momentito. ok. Ya saben, chicos, que cuando terminen, lo vuelven y lo envían al grupo y miramos y les decimos, ¿vale? Una pregunta, ¿alguno sí entendió la exposición o quiere que les expliquemos como que algo que no les quedó claro o algo así? Sí, si algunos tienen alguna pregunta o algo. De todas maneras, recuerden que las diapositivas se envían al grupo. Bueno, chicos. No importa, esperemos otro poquito. Sí, no. Tampoco, no. Yo tampoco.
Chicos, vamos a dar 5 minutos más y vamos finalizando. No, antes de... ¿Qué te dice? Chicos, si están haciendo el crucigrama, es que pues nadie lo ha enviado ni nada y pues tampoco responden por acá. Sí, sí, lo estamos haciendo. El equipo no lo está resolviendo, sino que estamos porque está bastante complicado, pero sí estamos resolviendo. El equipo verde también. Bueno. Blanco y negro también, sino que como nos toca hacerlo en una hoja.
pregunta, compañeras, en el crucigrama donde está el ángulo entre el 2 horizontal, ¿es lo mismo vertical o falta un número ahí para la respuesta? No, es el mismo, 2 horizontal y 2 vertical. O sea, ¿sí me entiendes? No. O sea, hay una respuesta, una serie de cuadraditos horizontal y una serie de cuadraditos vertical. Una es el 2 vertical y una es el 2 horizontal. ¿Ya? Ok, ¿Mejor? gracias. Vale, vale. Chicos, una pregunta, qué pena. Sí. Buenas. Señora. Es que lo que pasa es que mi grupo ya la terminó, pero es que lo que pasa es que no sé, en el 2 hay una vertical y una horizontal, pero no sabemos qué escribir en la vertical. Nosotros estamos en las mismas, ya lo tenemos todo menos eso. O sea, no sabemos cómo va ahí o qué. O falta un número, no entiendo. O es ese mismo 2. Es el mismo 2, pero, o sea, ese cuadrito une una columna vertical y una horizontal. Entonces es el 2 vertical, la que va vertical, que es de arriba abajo, y la horizontal es también ese mismo 2, que es la que va de izquierda a derecha. No sé si me entienden así.
Bueno, chicos, grupo rojo, muy bien. Fucsia y el grupo naranja. A continuación vamos a realizar unas preguntas y un participante de cada grupo que nos responda, por favor. Primera pregunta, ¿cómo se llama la célula que es la unidad básica del sistema nervioso? Esta pregunta va para el grupo naranja. Tenemos de respuesta adipocitos, miocitos o neuronas. Neuronas. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se llama la región de comunicación? Espérame. Por la cual las neuronas se comunican entre sí. Sinasis, sinosis o cinesis. Para el grupo rojo. Sinopsis. Sinapsis. ¿Cuál es la respuesta? Sinapsis. Ok, muy bien. Karen, la pasa, por favor. Está para el grupo fucsia. ¿Cómo se llaman las dos partes en las que se divide el sistema nervioso? A, simpático y parasimpático. B, central y periférico. C, motor límbico. Es la B. ¿Cuál? La B. Muy bien. Grupo blanco y negro. ¿Cuál de estas partes no forman parte del sistema nervioso central? A, encéfalo. B, ganglios nerviosos. C, médula espinal. B, ganglios nerviosos. No. No, entonces el encéfalo. El encéfalo. A, encéfalo. La C. Sí. Médula espinal. Pero la médula espinal aparece. No, la médula espinal que forma parte del Sí, forma parte. Entonces, O sea, literal, todos los que están ahí forman parte. Claro, porque la médula espinal es lo que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Médula espinal. Entonces Chicos, la buenas. pregunta está mal formulada. Chicos. La médula espinal, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico son diferentes, recuerden, ¿cierto? Entonces, ¿la médula espinal forma o no forma parte? Ah, ok. La médula espinal forma parte del sistema periférico. No forma parte del sistema nervioso. Central. ¿Qué grupo me falta? ¿Qué color me falta? ¿Naranja ya? Sí, señora. Bueno, ¿qué nombre reciben estas membranas? Profe, para aclarar la pregunta anterior, ¿sí era la médula espinal? Sí. Profesor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno. Digamos que el sistema nervioso central incluye el cerebro, el cerebelo y parte de la médula espinal, sí, señores. A partir de la médula espinal salen los nervios periféricos, que esos ya hacen parte del sistema nervioso periférico. Es diferente. Está mal formulada la pregunta. Aquí en este caso, ¿cuál sería el periférico? O sea que los ganglios, ¿no? Los ganglios, sí.
Ah, o sea que yo respondí bien. Sí, respondiste bien. La ¿La pregunta ve? está mal formulada. Ah. Falta el grupo verde. Para el grupo verde, las dos últimas preguntas. ¿Cuántos pares de nervios raquídeos hay? 21, 31, 41. B31. Muy bien. ¿Cuántas partes principales se divide el sistema nervioso? B3. Dos. Chicos, esa era la presentación de nosotros del sistema nervioso. Agradecemos que hayan estado atentos a todo lo que hicimos. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias. ¿Preguntas para sus compañeros? Muchachos. Nada, todo estuvo perfecto. Bueno, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. Sí, profe. Vamos a complementar un poquito el tema para dejar claros ciertos conceptos que vi como que no estaban claros, sobre todo en el tema de las preguntas. Bueno, muchachos, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, decimos que está el sistema nervioso central y está el periférico y está un sistema denominado el sistema nervioso autónomo. Se dividen en estos tres grandes grupos. Profe, yo por eso dije 3. Central, periférico y autónomo. Por eso, ahí estaba bien. Es que no sé, de pronto no en el caso de las preguntas no las orientaron bien o algo pasó. No hubo claridad. Porque fíjense que la médula espinal claramente está en el sistema nervioso central. Es una parte, de hecho, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del encéfalo como tal, el encéfalo es el conjunto del cerebro y el cerebelo y el bulbo y la protuberancia. Y la médula espinal es, digamos que la otra parte que se extiende a lo largo de la columna. Entonces en el encéfalo tenemos nuestro cerebro, nuestro cerebelo y el tronco encefálico donde está el bulbo y la protuberancia, que son estructuras importantes para nuestro sistema nervioso central que hacen parte del encéfalo. La médula espinal es igualmente importante porque a través de ella es por donde llevamos la información que viene de todo nuestro cuerpo, extremidades, tronco y demás, hacia el cerebro, ¿cierto? Cuando hablamos ya del sistema nervioso periférico, hablamos de los nervios, ¿sí? Y hemos dicho que los nervios tienen dos funciones, una motora y una sensitiva. Esas son las dos funciones de nuestros nervios, sensitivas y motoras. Y la parte de integración la da el cerebro o el encéfalo. ¿Listo? Cuando dijimos del sistema nervioso autónomo, dijimos que era simpático y parasimpático. Eso tiene, digamos que, una connotación importante porque maneja la parte visceral y es el que nos controla nuestras reacciones ante circunstancias de emergencia o circunstancias en las que nos vemos involucrados a diario. Definición: controla y coordina las funciones de todo el cuerpo y detecta, interpreta y responde a los estímulos internos y externos. Los mensajes que transmite son señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos. Y su unidad fundamental es de este sistema es la neurona. Eso ya lo habíamos dicho, lo preguntamos de hecho en el parcial. La unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona.
Bien, este cuadrito nos resume nuestro sistema nervioso en cuanto a sus tres grupos y cómo se subdividen ellos. Cuando nosotros hablamos de nervios, encontramos unos nervios a nivel del cráneo y unos nervios a nivel de la columna, ¿cierto? Entonces hablamos de pares craneales, ¿sí? O pares espinales. ¿Por qué pares? Porque salen en número de 2 a cada lado del cuerpo, hacia la izquierda, ¿sí? Y hacia la derecha. Entonces, ¿cuántos pares craneales tenemos? 2, porque si sale uno para la derecha y para la izquierda, ¿no? En el cráneo, ¿cuántos pares? ¿Cuántos? 4. No. Los pares craneales, los que salen del cráneo, son 12. Muy bien. Son muy importantes. Todos los 12 pares craneales son muy importantes. Los periféricos, o sea, los que salen aquí de la columna, ¿cuántos pares espinales son? Fue una pregunta que hicieron sus compañeros. 31. Bien, 31. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, ¿cierto? Y unos coxígeos. Entonces esa es la distribución de los nervios. 12 pares en el cráneo y 31 pares en la médula espinal. Bien. Hemos hablado de que el tejido nervioso está compuesto por dos partes importantes, las neuronas y las neuroglias o glías, ¿cierto? También lo habíamos hablado en clases anteriores. ¿Cuál es la función de las neuronas? Sensitiva, motora y de asociación o interneuronas. Y en el caso de las células glías hablamos de las neuroglias, las microglias, los oligodendrocitos, los astrocitos y demás, que eran el soporte de las neuronas. Les ayudan a mantener el soporte y ayudarles con la parte de la defensa y otras acciones que no involucran, digamos que la parte de conducción de estímulos. Claramente conocemos ya nuestra neurona. Como todas las células de nuestro cuerpo, tiene algo que se llama el cuerpo, y el cuerpo también se llama soma. Los somas o el cuerpo es lo mismo. El cuerpo celular con un núcleo celular, con un nucleolo. Tiene sus dendritas, que son esos sitios donde se van a efectuar las uniones con otras neuronas, y a esas uniones se les va a llamar como sinapsis. Muy bien. Tienen unas vainas de mielina, que dijimos que la mielina era ¿qué? Un carbohidrato, un lípido, una proteína. ¿Se acuerdan? La mielina protege las fibras nerviosas, ¿no? Sí, estas vainas o envolturas de mielina, que es una proteína, ¿sí?, aceleran la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, si no tuviéramos estas vainas de mielina que están representadas acá en amarillo, nuestra respuesta a los estímulos sería muy lenta. Esas vainas de mielina aceleran la transmisión de los impulsos nerviosos, lo mismo que van a acelerar las respuestas de nuestro cuerpo. Entonces, encontramos las uniones entre neuronas y neuronas. En este orden de ideas, ¿cuál es la neurona que lleva la información? ¿Esta o esta de acá? ¿La información viene hacia acá o hacia acá? Generalmente es desde el núcleo hacia afuera. El axón. O sea que la sinapsis se da acá y la otra sinapsis se da acá. Entonces vamos a tener en la sinapsis unas sustancias importantes que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que se van a ubicar en estos sitios de uniones entre neuronas y van a acelerar y ayudar a los procesos de transmisión de impulsos nerviosos. Vamos a pasar esto. Profe, una preguntita sobre ese tema. Cuéntame.
Se dice que hay 3 tipos de neuronas, ¿no? La sensitiva, la motora y... Sí, la interneurona. Y estos 3 tipos de neurona manejan todos los neurotransmisores o los neurotransmisores son para una neurona en específico. No, los neurotransmisores van a estar involucrados en todas las uniones neuronales, ¿sí? Ellos van a estar ahí porque hacen parte del proceso. Ya más adelante les voy a indicar cuáles son los más importantes. Sí, pero no, los neurotransmisores unen neuronas sensitivas, unen neuronas motoras y unen interneuronas también. Ok. Donde tú encuentres una unión entre neuronas, a eso le llaman sinapsis, claramente. Pero para que esa sinapsis se dé, necesitas unos neurotransmisores. Siempre. Independiente de qué tipo de neurona estemos hablando, cuando se unen con otras neuronas, necesitan neurotransmisores. ¿Listo? Ok. Gracias. Entonces, la sinapsis. Cuando hablamos de sinapsis, involucramos una neurona 1 y una neurona 2. Aquí es donde vamos a efectuar esas uniones neuronales. A eso le llamamos sinapsis. Atención, memoria, motivación, movimiento, conductas y emociones, incluyendo el placer, inicio del sueño, el estado de ánimo, la conducta de la alimentación, todo se da a partir de uniones neuronales a través de la sinapsis. Pero según esa imagen también la sinapsis se hace en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo. En el soma, sí. Claro, claro, o sea, esta es la neurona 1 y esta es la neurona 2. ¿Por qué las mencionan con 1 y 2? Porque digamos que esta es la que lleva la información y esta es la que la recibe, ¿sí? ¿Dónde la recibe? Entre el axón de la que lleva la información y el cuerpo o soma que la recibe. Esta la va a recibir acá y que va a hacer lo mismo, pasarse la otra y pasarse la otra. Es una cadena de sinapsis. Pero las sinapsis siempre se van a dar entre el axón de una con el soma de la otra. ¿Listo? Es que como Para al eso, principio- dime, tranquila. Es que como en la imagen anterior, bueno, donde se veía una sola neurona, tú nos decías que la sinapsis se hacía solo en el axón. Claro, Entonces, a ver, no, te explico. Voy a volverme aquí un poquito. Necesitamos de una neurona que tiene la información y una neurona que la va a recibir para seguirla transportando, ¿cierto? Sí. En ese orden de ideas, la neurona 1, digamos que esta es una neurona sensitiva y esta fue la que captó la sensación de dolor, por ejemplo. Tiene que llevar esa sensación de dolor al cerebro, pues va a conectarse con las demás neuronas que van hacia el cerebro, ¿sí? Para eso necesita una sinapsis. Ella, como es la que recibe la información, pues no va a tener una sinapsis acá, sino simplemente recibió el estímulo. Su sinapsis empieza aquí, en su axón, que es por donde va a transmitir el estímulo o la información. Entonces ahí es donde se involucra la neurona 2. Aquí se dio la sinapsis entre las dendritas del axón y las dendritas del soma de la neurona 2. ¿Ya? Aquí es donde está la sinapsis. Pero esta ¿qué va a hacer? Lo mismo, va a llevar la información y va a necesitar una neurona 3, una neurona 4 y así hasta millones de neuronas que lleven esa cadena de información. ¿Sí? Claramente en la sinapsis, ¿qué se va a involucrar? El axón de una con el soma de la otra. Pero no en la neurona inicial, porque esta no tiene aquí ninguna sinapsis, solo recibió la información del estímulo. Digamos que está la neurona sensitiva que recibe la información del olor, o la información del sabor, o la información del tacto, ¿ya? Pero tiene que transportarla. Para eso necesita de sinapsis. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Ahí es donde entran los neurotransmisores. ¿Cuáles son los más comunes? Estos 3. La acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Todos estos se pueden, son sustancias que se pueden realizar en un laboratorio de manera sintética. Existen drogas de acetilcolina, dopamina y serotonina
y se utilizan cuando tenemos algún déficit de neurotransmisión en tratamientos para alteraciones del sistema nervioso. Entonces, estas las vamos a tener en cuenta y las vamos a apuntar. Principales neurotransmisores: acetilcolina, dopamina y serotonina. Bien. Cuando hablamos entonces de nuestro sistema nervioso central, pues decimos que está el encéfalo y la médula espinal, estos dos. El encéfalo se divide en tres estructuras importantes, y la médula espinal pues es esa estructura que abarca toda el largo de la columna vertebral o del conducto vertebral. Fíjense entonces que cuando hablamos nosotros del encéfalo, la parte más grande de nuestro encéfalo va a ser el cerebro. Esta de acá arriba es la parte más grande, el cerebro. Por debajo del cerebro y atrás está el cerebelo, que lo estoy señalando acá con el láser. Y en la parte de adelante se va a encontrar el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura que se va a continuar con la médula espinal, pero que es como el límite entre el encéfalo y la médula espinal, el tronco encefálico. Ese tronco encefálico tiene estas tres estructuras: el mesencéfalo, el puente de Barolio o la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Por qué son importantes estas tres estructuras, chicos? Acá en estas tres estructuras es donde se encuentran los centros reguladores del sistema cardiovascular y respiratorio. Bueno, entonces aquí tenemos el centro respiratorio y el centro cardiovascular. El centro de regulación, a eso me refiero, ¿no? Porque pues nosotros sabemos que nuestro sistema respiratorio ya lo conocemos y el cardiovascular también. Pero desde el punto de vista del sistema nervioso, el sitio donde se regula la respiración y los latidos del corazón de manera involuntaria es en el tronco encefálico a nivel de mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Por eso dicen que cuando una persona sufre un golpe muy fuerte a ese nivel, ustedes han escuchado hablar de ese término de que se cayó y se desnucó, ¿cierto? Se desnucó. O en las películas cuando le cogen el cuello y se lo voltean para el otro lado, en las películas de acción y guerra, y el paciente muere instantáneamente. Una sección a este nivel del tronco encefálico, porque se desnucó, porque tuvo una lesión por latigazo, por cualquiera de esas circunstancias, pues va a afectar directamente el centro respiratorio y cardiovascular. ¿En qué termina eso? Pues en la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Si a uno se le altera esta estructura del tronco encefálico, pues puede terminar muerto porque le falla el corazón, le falla la respiración. ¿Queda claro? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Me entendieron o no? Más o menos. Para mí sí, profe. Bueno. Sí, señor. Bien. Aquí tenemos nuestro encéfalo, el cerebro en una presentación invertida. ¿Sí? Aquí tenemos la protuberancia, el bulbo, el encéfalo aquí y el cerebro, el cerebro y el cerebelo. El cerebro, que ya sabemos que es esta estructura que tiene unas cisuras, unas circunvoluciones, que son dos, uno de cada lado, que tiene varias regiones, está separado por regiones,
Y las dos estructuras que se encuentran a los lados, que es el cerebelo y por último el bulbo, la protuberancia, el tronco encefálico, el que se va a continuar con la médula. En el caso, entonces, el cerebelo, la parte, o digamos que la función más importante del cerebelo, no del cerebro, sino del cerebelo, es el control del equilibrio corporal. ¿Sí? Nuestro cuerpo mantiene un equilibrio gracias a él. Coordinación motora, movimientos finos, aprendizaje de habilidades motoras. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar, aprendemos a correr o practicamos algún deporte que involucre movimientos finos, pues tiene que ver con el cerebelo. Cuando nuestro cerebelo se afecta, digamos que las personas pueden tener algo que se llama una ataxia. ¿Han escuchado hablar de la ataxia? Es como una enfermedad relacionada con el equilibrio. Sí, es la principal alteración del equilibrio. Y los atáxicos caminan como cuando una persona está ebria o borracha, que no tienen un punto de sustentación y caminan ahí como recogiendo gallinas, pues a eso le llaman ataxia. En el caso del cerebro, pues decimos que tiene dos hemisferios cerebrales, que tiene un cuerpo calloso que los une a los dos. Controla actividades sensoriales y motoras, razonamiento, la inteligencia, la memoria. Tiene una sustancia blanca y una sustancia gris. El cuerpo calloso, sustancia blanca que conecta los hemisferios cerebrales, permitiendo su integración. Entonces los dos hemisferios cerebrales están unidos entre sí por una sustancia blanca denominada el cuerpo calloso. ¿Cuál es la función? Sí. ¿Cómo funciona o qué función tiene, qué diferencia la sustancia blanca y la sustancia gris? Sí, digamos que la sustancia blanca y la sustancia gris están diferenciadas porque una está hecha por más cuerpos neuronales y la otra está hecha por axones neuronales. ¿Sí? Entonces simplemente es la agrupación de las células nerviosas de tal manera que unas agrupan los somas o los cuerpos y las otras agrupan la mielina, que es exactamente la sustancia gris. Agrupan la mielina o las vainas de mielina para acelerar los impulsos. ¿Y qué tan cierto es que la sustancia gris es, bueno, es la inteligencia y la blanca, algo así? Y la blanca es la motricidad y la aceleración de procesos. Sus compañeros lo explicaron ahorita cuando hablaban de enfermedades como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de la desmielinización. La mielina, que hace parte de la sustancia blanca, se va perdiendo y hace que se pierda la coordinación y la respuesta a los impulsos. Una persona que sufre de sistema nervioso, claramente uno lo puede identificar porque pierde reflejos, no responde de manera adecuada a las preguntas, pierde memoria, tiene una cantidad de cosas relacionadas con la inteligencia, la memoria, el razonamiento que se van a ver alteradas. Tú necesitas saber si el problema es de la sustancia blanca o de la sustancia gris, entonces le mandas una resonancia magnética con contraste y siempre le van a dibujar a uno o siempre vas a diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca y vas a ver si hay zonas alteradas. Y entonces una está manejada por los cuerpos neuronales y la otra por los somas, por los axones, perdón. ¿Listo? El tálamo, el hipotálamo, los núcleos basales hacen parte del diencéfalo. Son centros de relevo de impulsos sensoriales que van hacia el cerebro, con excepción del olfato que va directo a la corteza cerebral. Entonces digamos que estos son los puntos obligatorios por donde pasan los impulsos de nuestro sistema sensorial, excepto el del olfato que va directo a la corteza. Regula la producción de orina, la sed, el hambre, la temperatura corporal, el comportamiento sexual y el control neuroendocrino de la hipófisis anterior.
Fíjense que entonces el tálamo, hipotálamo y los núcleos basales tienen una importancia muy marcada en ciertos procesos de nuestro cuerpo. Entonces aquí es donde se van a relevar pues, los impulsos de nuestros sentidos, ¿sí? Y también nos van a generar, o nos van a regular más bien, la sed, la orina, el hambre. Todo lo que nosotros le mandemos de información al cerebro relacionado con estas cosas, pues se regula acá. Y hay una hormona, o una glándula, perdón, que se llama la hipófisis, que tiene que ver mucho con estas estructuras para la formación de sus hormonas. Está la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides y otras hormonas involucradas acá. En el sistema límbico, la amígdala cerebral y el hipocampo elaboran las respuestas emocionales e instintivas como la conducta sexual, el temor, la alegría, el amor, la ira y la motivación. Ya ustedes van a ver algo que se llaman procesos psicobiológicos básicos, procesos psicobiológicos superiores. Aquí van a involucrar todo esto. Es importante que empecemos a meternos mucho en la anatomía y en la fisiología de nuestro sistema nervioso. Porque fíjense que la conducta sexual, el temor, la alegría, el amor, la ira, hacen parte de esos procesos psicobiológicos, ¿sí? Unos básicos y otros superiores, pero que son importantes para lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Vamos a adelantar aquí un poquito. Mañana, como mañana ya no tenemos presentaciones, ¿cierto? El último grupo era el de hoy, si no estoy mal, ¿cierto? Mañana vamos a hablar de órganos de los sentidos y vamos a ver la parte de los pares craneales y los pares, bueno, sobre todo los pares craneales. Aquí tenemos el cuerpo calloso, que es la sustancia blanca que une los dos hemisferios cerebrales. El cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo, pesa entre 1200 y 1500 gramos. Es el responsable de actividades voluntarias o conscientes. Y lo dividimos en lóbulos, ¿cierto? Frontal, que tiene funciones intelectuales superiores. Tenemos también el área motora primaria, donde involucra la pierna, el tórax, el brazo, la mano, la cara, la lengua. Todo tiene que ver con el área motora primaria, a nivel del lóbulo frontal en esta parte. El área premotora y el área motora del habla. Entonces fíjense las importancias que tiene nuestro lóbulo frontal. En el caso del lóbulo parietal tenemos el área sensitiva. Una es motora, perdón, la otra es sensitiva. Ya queda claro que las funciones del sistema nervioso son sensitivas, motoras y de integración. Área de asociación sensitiva. En el lóbulo occipital tenemos el área visual primaria. Aquí es donde están nuestros centros de la visión y asociación visual. Todo en la parte del lóbulo occipital. Y en el temporal manejamos la memoria, el área auditiva primaria, la comprensión y formación del lenguaje. Vamos a parar aquí para mañana poder hablar de nuestros pares craneales, muchachos. Bueno, voy a pausar un momentico aquí el video.